Hola terroríficos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este espacio donde tratamos de desconectarnos de la rutina diaria y disfrutar de un relato de terror. Los cementerios albergan los restos de quienes en vida nos acompañaron. Se dice que es el lugar del eterno descanso, donde el cuerpo permanece en el llamado Camposanto. Y en México hay cientos de historias y también leyendas sobre extraños eventos en los cementerios. Sírvete algo, ponte cómodo y escucha con atención. Esto es, Hablemos de Terror. Y hoy les comparto algunas leyendas de un cementerio muy particular. El Panteón de Belén, en Guadalajara. Bienvenidos. La historia de Annelies comenzó con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento, movimientos autónomos de los objetos, arañazos en las Ya no manos. se profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. En 1883 nació en Guadalajara Victoriana Hurtado, hija única de un matrimonio rico. Para preservar la buena alcurnia de la familia, sus padres decidieron casarla con un aparente burgués, 23 años mayor que ella. Victoriana tenía tan solo 12 años de edad cuando contrajo nupcias. Ese supuesto hombre millonario solo esperó a que los padres de Victoriana murieran para que ella heredara y así él pudiera darse la gran vida. Cuando su mujer recibió la fortuna que le fue entregada, él dejó de trabajar y comenzó a maltratarla verbal y físicamente. Para fortuna de Victoriana, esto no duró mucho, tan solo 2 años, pues su marido murió por sus excesos en el consumo de alcohol. Fueron muchos años los que ella vivió feliz con sus 3 hijos que tuvo con ese hombre. Por desgracia y sin que nadie lo supiera, ni ella misma, Victoriana padecía de catalepsia, la extraña enfermedad que provoca que una persona parezca que está muerta, pero en realidad solo se encuentra profundamente dormida. Cuando Victoriana tuvo una primera crisis de catalepsia, sus hijos creyeron que ella había muerto y le lloraron. Pero esa tristeza se esfumó rápidamente al darse cuenta de que habían heredado una gran fortuna. En el momento en que los 3 hijos estaban haciendo planes con el dinero que iban a recibir, Victoriana despertó. Los hijos se molestaron, pues sus planes tenían que postergarse. Pasó el tiempo y Victoriana nuevamente sufrió una crisis de este trastorno neurológico. En esa ocasión sus hijos ya no sintieron tristeza. Todo lo contrario, pues ahora sí podrían recibir mucho dinero. Uno de los hermanos fue con un sastre y le pidió que le hiciera un traje con la mejor tela que tuviera. Otro fue con un joyero y le pidió que le diseñara varias pulseras y anillos de oro. Y el tercer hermano visitó a un hombre para que le vendiera varios terrenos para fincar casas. Los 3 hermanos regresaron a la casa. Las sonrisas que manifestaban sus rostros desaparecieron cuando vieron que su madre estaba viva. Ellos, sin dirigirle la palabra, se retiraron a una habitación y comenzaron a idear un plan para matarla. Como los 3 hermanos estaban muy concentrados en esto, no se dieron cuenta que su madre estaba atrás de ellos, escuchando todo. La señora, profundamente triste, regresó a su habitación y se encomendó a Dios. Escribió su testamento, que guardó entre sus ropas. Tal vez por la pena que le embargaba, volvió a caer en estado de catalepsia. Sus hijos no perdieron el tiempo, y sin que se le velara, la envolvieron en una sábana y la metieron en su ataúd para llevarla a enterrar al Panteón de Belén. Esto ocurrió el 25 de agosto de 1894. Cuando volvió en sí de este terrible trance, se dio cuenta de que la habían sepultado y comenzó a gritar pidiendo ayuda. El velador del cementerio escuchó los gritos y pensó que era un fantasma, pero venciendo el miedo se dirigió hacia el lugar donde se escuchaban los lamentos. Cuando llegó al sitio,
iluminándose con una lámpara de petróleo. Se dio cuenta que era la tumba de Victoriana Hurtado, la mujer que habían enterrado por la mañana. Él vio una mano ensangrentada, por la desesperación de romper el ataúd y excavar tal vez. La mano salía de la tierra, sosteniendo un pergamino. En ese documento, Victoriana anunciaba que sus hijos la habían enterrado viva con tal de heredar sus bienes, pero que estos no serían para ellos, sino que por voluntad propia se destinarían para la caridad. Los 3 hijos fueron encarcelados de inmediato, pagando así su terrible crimen. Por eso hoy en día, la tumba de Victoriana Hurtado tiene la figura de una mano sobresaliendo por la lápida, que está representando el momento en que ella intentó escapar de la muerte. Hay quienes aseguran que por las noches la propia Victoriana sale de su tumba. Se dice que en los años 40 ocurrieron estos hechos. La leyenda se conoce gracias al último velador del Panteón de Belén de Guadalajara, el señor Gabriel, que a su vez la escuchó de labios de su protagonista, el que le precedió en su cargo del cementerio. Una noche, mientras el velador esperaba que diera la hora de salida para marcharse a descansar, vio pasar a una persona muy elegante, vestida de negro, que salió de la cripta familiar de los Arévalo. El vigilante se levantó de inmediato de su lugar y fue tras esa persona para pedirle que se retirara, pues ya no eran horas de estar en el cementerio. Sorpresivamente no lo encontró por ninguna parte. Días después, ese hombre volvió a aparecerse en el mismo sitio. El encargado de cuidar el cementerio tenía dudas de quién podría tratarse, si de un fantasma o bien de algún familiar de los Arévalo, que tenían fama de ser peligrosos y agresivos. Así que prefirió mantenerse a distancia. Esto se repitió en varias ocasiones, hasta que el velador no resistió más y se animó a retarlo. Lo vio caminar hacia la cripta de los Arévalo y se dio cuenta de que se detenía en la entrada, pero dándole la espalda. El velador llegó y le preguntó sobre su identidad. En ese momento el Catrín se volteó y no le respondió nada, solo le sonrió. El hombre, al verlo, quedó aterrado, pues asegura que vio al diablo y salió corriendo. De la impresión tan fuerte que recibió, murió a los pocos días. Se dice que ese Catrín no era en realidad el diablo, sino un miembro de la familia Arévalo. En vida fue un jugador empedernido de las cartas en las cantinas de mala muerte. Era tanta su obsesión por el juego que en una ocasión apostó hasta lo que no debía, las propiedades de la familia, y desafortunadamente las perdió. Cuando llegó a su casa para darles la terrible noticia, comenzó a sentir mucho miedo, pues sabía que su padre lo mataría. Así que en medio de la angustia fue tentado por el diablo. La habitación se iluminó por una extraña y bella luz. Se materializó una mano que se posó sobre su hombro derecho y le dijo: «No voltees, soy el diablo y estoy dispuesto a ayudarte». El señor de las tinieblas le dijo que él podía regresarle las propiedades, pero que a cambio tenía que darle su alma cuando él quisiera. El joven Catrín aceptó encantado, recuperó las posesiones y se volvió más temerario, pues sabía que tenía un pacto con Satanás, y supuso entonces, erróneamente, que nada malo podría sucederle. El Catrín regresó a jugar y de nueva cuenta se vio involucrado en problemas con los demás apostadores. Uno de estos sacó un arma, le apuntó al corazón y el Catrín, de forma retadora, le invitó a que le disparara, creyendo que nada le pasaría. Pero estaba equivocado. La bala dio justo en el corazón, arrebatándole la vida. Fue entonces cuando el diablo se apareció y reclamó lo que era suyo. A principios del siglo XIX, vivió un joven llamado Santiago de aproximadamente 25 años de edad, quien se encontraba internado en el Hospital Civil de Guadalajara porque padecía cáncer en el estómago. Su estado de salud
empeoraba y los dolores que sentían eran cada vez más fuertes. Santiago no lo resistió más y decidió ponerle fin a su sufrimiento. Desde su habitación se veía un árbol grande, con ramas gruesas, perfecto para amarrar en él una soga y ahorcarse. El joven tomó la soga, que sostenía una cortina, y saltó hacia la huerta del hospital, hoy Panteón de Belén. Se acercó al árbol, amarró la cuerda en una de las ramas y se ahorcó. A partir de este incidente, arriba de la ventana de la que fuera la habitación de Santiago, se observa lo que parecería la silueta de un hombre ahorcado. Algunos dicen que es la impregnación que dejó Santiago al momento de morir. Otros que se trata de una ilusión óptica. Justo debajo de la ventana se observa, a unos cuantos metros, el tronco del árbol de donde Santiago se colgó. El por qué decidieron talarlo es todo un misterio. En 1880 llegó a Guadalajara un extraño hombre proveniente de Europa, conocido solo como el Conde Baldón. Se desconocía a qué se dedicaba o en dónde se hospedaba. Todo era un misterio en torno a este hombre. Solo se le veía caminar solitario por las noches. Tenía ojos de color, piel blanca, barba cerrada, vestía extrañamente con capa, sombrero y bastón. Poco tiempo después, comenzaron a registrarse extrañas muertes en Guadalajara, sobre todo en el barrio del Carrizal, donde amanecían perros y gatos tirados en las calles, sin una gota de sangre en sus cuerpos. Más adelante, ya no eran animales los que amanecían muertos, sino personas. Ante el incremento de asesinatos, la gente comenzó a llamarle a esto la muerte seca. El temor por un extraño ser que drenaba por completo a sus víctimas provocó que la vida nocturna fuera nula. Incluso las personas ya no salían después de las 7 de la noche. Se reunían con sus familias a rezar para que este monstruo desapareciera de Guadalajara. Una noche, cansados de estar viviendo con miedo, se organizaron varias personas y salieron a cazar al vampiro humano, como lo llamaban. Sabían quién era, así que salieron decididos a matarlo. En ese momento el conde Baldón caminaba cerca del Panteón de Belén. Lo capturaron y lo llevaron al cementerio. Con una rama que estaba a la mano, improvisaron una estaca y se la clavaron en el corazón. La primitiva pero eficaz arma atravesó por completo el cuerpo del vampiro. Después cavaron un hoyo y ahí lo metieron cubriéndolo con una losa de cemento. Con el paso del tiempo esta rama echó raíces y creció un majestuoso árbol. Sus ramas terminaron por cubrir la tumba. Se dice que si a este árbol le arrancas una rama, brota sangre del vampiro. Desafortunadamente, solo los trabajadores del cementerio de Belén pueden comprobar esto, pues la gente que visita este lugar no puede acercarse al susodicho árbol. También se dice que en caso de que este fuera talado, se liberaría este ser y atacaría de nuevo. Ignacio Torres Altamirano nació el 24 de mayo de 1881. Se dice que al nacer, el médico que atendió el parto quedó aterrado al ver que el niño lloraba cuando se quedaba en obscuridad. El padre de Nachito ordenó colocarle lámparas de aceite alrededor de su cuna, las cuales debían estar encendidas toda la noche. El día que cumplió 1 año de edad, un descuido hizo que los sirvientes olvidaran agregarle aceite a las lámparas, haciendo que éstas se apagaran durante la madrugada. El niño despertó y al darse cuenta que estaba en plena oscuridad, murió a causa del terror que sintió. Al día siguiente de que el niño fue sepultado, el velador del cementerio descubrió que el ataúd estaba afuera. Asombrado por lo que había visto, el hombre lo volvió a enterrar. A la mañana siguiente, el velador vio que nuevamente el féretro había sido desenterrado. Esta situación se repitió por al menos 10 días. Los encargados del cementerio les informaron de esto a los padres de Nachito, y estos tomaron la decisión de hacer una lápida especial para su hijo. Su ataúd estaría por fuera, a la intemperie,
rodeada de 4 antorchas que debían estar encendidas toda la noche. Además, la luz de la luna y las estrellas le darían esa iluminación extra que Nachito necesitaba en vida. A partir de ese momento, surgió la leyenda de que en el Panteón de Belén se aparece el fantasma de Nachito. Las personas que visitan su tumba, como un gesto de generosidad, le dejan juguetes, pulseras, pelotas y más obsequios. Todo esto para que él juegue con ellos. Aquellas personas que se niegan a obsequiarle algo, dicen que corren el riesgo de que se les aparezca por la noche